Muy buenas, seguimos con nuestro repaso a todo lo que sabemos de Vientos de Invierno. Y esta semana nos vamos a hablar de todos los capítulos confirmados del libro. No solo los públicos, divulgados en su web, en reuniones, sino todos los que tenemos constancia y, más interesante, los puntos de vista. ¡Vamos con ello! En primer lugar, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta en el vídeo, gracias por compartir el vídeo, gracias por suscribiros al canal, muy importante suscribirse. Saludos especiales como siempre a los nuevos suscriptores y como bueno, esta ronda siempre previa de avisos y noticias. El martes que viene tendremos el último Anillos y Dragones especial, no en mi canal sino en Magos y Medianos y en el canal de Twitch de la Órbita Endor, para hablar del último capítulo de esta segunda temporada de The Last of Us. Hemos estado hablando todas estas semanas de The Last of Us y de Andor. Pues este Andor ya ha terminado, así que este martes tuvimos el último programa en que hablamos también de Andor. Andor, serie increíble, y es lo que igual os interesa más siendo fans de mi canal. Lunes que viene, último lunes del mes de mayo, directo mensual del canal. Yo pensaba que igual tendríamos algún directo antes, si hubiera sido ya el trailer Caballeros de Reinos, que se estrenó la semana pasada en el Warner Bros. Upfront, en el evento de Warner Bros. Pero hubo tráiler, pero el tráiler no ha sido público. Así que bueno, pues he tenido que retrasar el directo, ya que estaba esperando ese tráiler. El próximo lunes, último lunes del mes de mayo, sabéis que me gusta hacer los directos el último lunes del mes. Último lunes del mes de mayo, próximo lunes, directo mensual del canal para hablar de Andor, The Last of Us, Severance, películas, Misión Imposible, Thunderbolts, bueno, todo lo que me queréis preguntar, de Game of Thrones King's Road, el videojuego que ya ha salido, Vientos de Invierno, lo que me queréis preguntar, próximo lunes, ya digo, directo para hablar de estos temas. Tampoco tengo mucho más que contaros. De Vientos de Invierno, de mi libro, la semana pasada, al final de mi vídeo, os conté una cosita muy chula. Pues igual, hoy os cuento otro par de cositas chulas. Pero no me enrollo más y vamos a mi cuarto a hablar ya de los capítulos y puntos de vista que sabemos. Igual ya suman 1000 algo páginas de Vientos de Invierno. Bueno, vamos a hablar de estos capítulos, puntos de vista confirmados de Vientos de Invierno. Voy a dividirlo en 3 partes. Capítulos publicados de forma ordinaria por George Martin en su blog, en su página web, en la aplicación de World of Ice and Fire, en ediciones de Danza de Dragones, capítulos que ha leído en convención, es decir, que públicamente los ha revelado y tenemos grabaciones de ello o resúmenes de ello, y luego, lo que seguramente os interese más, todos los capítulos que ha mencionado alguna vez, que está trabajando en ellos, que ha completado, que ha finalizado, y que son muchos. Yo sí digo, he dicho varias veces que Vientos de Invierno, bueno, lo ha dicho George Martin, que tiene 1200 páginas escritas, 1200 están terminadas, son muchos capítulos de Vientos de Invierno. Ya digo, ni siquiera hoy con todos los que tengamos, que vamos a sumar, llegaremos a esa cifra. Como la semana pasada. Y hay que dejarlo muy claro. Esto ha sido un trabajo colosal de Jeff Fisher, de Brendan B. Fish, que lo publicó aquí en su blog, en Wars and Politics of Ice and Fire. Y ha hecho una recopilación de verdad ingente en este artículo que lleva actualizando durante muchísimos años, una década, sobre los datos que tenemos de Vientos de Invierno. Y bueno, tras esta breve presentación del compendio, que ya sabéis que la semana pasada pues estuve hablando del progreso de escritura del libro, vamos a hablar de estos capítulos y pues lo que sabemos de ellos. No os voy a resumir, a explicaros, no voy a contaros lo que sucede en esos capítulos de Vientos de Invierno. Están en los 7 reinos, tienen mucho tiempo, ya se ha debatido y teorizado sobre ellos. Aquí en mi canal he hablado de varios de ellos, he comentado lo que en ellos acontece y cómo afecta eso a Vientos de Invierno, incluso al sueño de primavera. No os voy ahora a contar lo que pasa en Vientos de Invierno. No va este vídeo de en Vientos de Invierno Tyrion Lannister va a hacer esto y Cersei va a hacer esto, porque de eso ya, de hecho, ya tengo un vídeo. Ya tengo un vídeo hablando de las tramas de los personajes con punto de vista en Vientos de Invierno. Eso, al final del vídeo, se aparecerá como vídeo recomendado, aparecerá en la descripción. De eso ya tengo un vídeo. Esto es para la recopilación en datos de todos y cada uno de los capítulos cuales tenemos constancia. Pero aquí no he visto diciendo, pues, por ejemplo, Tyrion Lannister en Vientos de Invierno, pues ahora está con los segundos hijos, luego va a volver a Meereen, va a recuperar poder de cierta forma, va a haber un cambio de régimen en la ciudad, luego volver a Daenerys. Sabemos porque ha dicho George Martin que Daenerys y Tyrion van a pasar la mayor parte de libros separados, lo cual nos sugiere pues que efectivamente
hasta el final del libro no estarán juntos. Quizás Tyrion se ha enviado a Volantis como mensajero de Daenerys. Y sabemos que al final del libro volverán a Poniente. Bueno, esto que he hecho de Tyrion podría haberlo hecho con otros 14 puntos de vista, que es contar la trama del personaje en Vientos de Invierno. Tiene incluso más que Volantis. Yo creo que su trama va a tener que ver con Pentos, debido a que él ha estado antes ahí, además por su relación con el príncipe desarrapado. Esto que os he dicho ahora, no el vídeo va de esto. Este vídeo va a hablar de datar de forma precisa y sistemática todos los con fechas, con números muy precisos, todo lo que sabemos sobre los capítulos y puntos de vista de Vientos de Invierno. Igual que la semana pasada, gracias, repito, a esta recopilación de Jeff de Brindley Fish, le echamos mucho de menos en el fandom a nivel podcasting, a nivel creación de contenido. Lo último que ha hecho últimamente es esto, y aún así que quitarse el sombrero, es recopilar el progreso de escritura. Y tras esta introducción, veamos ya en primer lugar a hablar de los capítulos de Vientos de Invierno que George Martin ha compartido públicamente. El primero de ellos, Theon 1, publicado el 28 de diciembre de 2011, y que ya lo he contado algunas veces. Quizás este es lo que a mí me convirtió en quien soy hoy, porque recuerdo que estaba en Salamanca estudiando en la universidad, en la Casa de las Conchas, estudiando para la universidad en la Casa de las Conchas de Salamanca, que tiene una biblioteca, y nunca olvidaré como estando allí, de repente, ya me había leído la saga, estaba... pues eso, me había leído Danza de Dragones, todavía no había salido en español, ya había visto la serie. Yo os conté que vi la serie en septiembre de 2011 y entre octubre y diciembre me leí pues los 4 libros que faltaban, Choque, Tormenta, Festín y Danza. Y estando en el blog de John Martin, de repente veo que Martin publica un capítulo del siguiente libro que no había salido, que se llama Theon, de Vientos de Invierno. Y me pareció increíble y además me enamoró del personaje de Stannis. Pues bueno, ya digo, nunca olvidaré en mi vida, lo tengo grabado a fuego. 28 de diciembre de 2011, Martin publicó en su blog este capítulo de 100 de Vientos de Invierno, que por supuesto se publicó en Los Terreinos. En 2013 fue de las primeras cosas que yo escribí para... Esto no lo traduje yo para Los Terreinos, pero fue de las el primer capítulo que también se tradujo en Los Terreinos, si no me equivoco, y lo tenéis por supuesto aquí escrito. Y no voy a narraros de qué va el capítulo, pero bueno, digamos que Theon es prisionero de Stannis y pues como ya sabéis, Stannis recibe información muy importante gracias a Theon que le ayudará a ganar la batalla del invierno. Sabemos de forma confirmada por Martin, porque lo escribió en su blog cuando publicó esto, que este capítulo tenía lugar antes de algunos capítulos que leemos en Danza de Dragones. Sabemos que este capítulo tiene lugar antes de que a Jon le llegue la carta rosa que le envía Ramsay diciendo que Stannis ha muerto, que tiene portadora de luz, etcétera, etcétera, que como ya sabéis creo que es una trampa. Esa carta, información verdadera e información falsa, pero que le escribe Ramsay. Siguiente es Arianne, que lo publicaría muy poco después. Seguramente George vio que ese capítulo había tenido muchísimo éxito y dice, ostras, pues venga, voy a publicar otro capítulo de Arianne. Que es cierto que ya lo había mencionado más veces. Habló de Elena Volcón de 2010, como luego tocaremos. Y este capítulo iba a ser parte de Danza de Dragones. Sabemos además que lo escribió en febrero de 2010. Y bueno, es la primera parte del viaje de Arianne, pues bueno, por las tierras de la tormenta y hacia el encuentro del supuesto Aegon, ese dragón que ha llegado a Poniente. El siguiente es el Barristan 1, que lo publicaría bastante más tarde. Fijaos, uno era enero de 2012, esto es octubre de 2013. El primero es el Barristan. Lo leyó primero en la BosCon a principios a primavera de ese año y luego en la Volcon, es decir, primavera y verano, y bueno, pues dijo, a ver, si esto ya lo leo públicamente, lo puedo publicar en mi blog. Y curiosamente, a final de año, además, no aparecería en su blog, sino que aparecería en la versión de tapa blanda que salió a la venta ese año de Danza de Dragones. Bueno, junto a Barristan 2, pues bueno, pues básicamente es el Peludo y la batalla del fuego de Mirin, de la cual ya he hablado y no voy a extenderme. Como el segundo capítulo de Tyrion, que es vería la luz un año después, marzo de 2014, año muy interesante para capítulos de Vientos de Invierno. Lo leyó en agosto de 2013, así que tenemos una recopilación de ello, pero lo hizo público, lo divulgó de forma completa el 20 de marzo de 2014, publicándolo en la aplicación de A Wall of Ice and Fire, una aplicación para móviles que os recomiendo encarecidamente que tengáis y que de hecho pues podéis incluso hasta pagar por ella para tener acceso a como más información más actualizada sobre la saga. Y es curioso, un detalle que pongo aquí, que te digo, esto es Brinton B. Fish, Jeff Fish quien lo documentó, que Anne Groel, la editora de John Martin, no sabía que esto iba a ser publicado y
lo leyó a la vez que todo el mundo. Angroel ha leído Vientos de Invierno, lo digo así, de claro, prácticamente ha leído Vientos de Invierno, pero este capítulo nosotros lo leímos antes que ella lo tuviera, pero bueno. Y marzo 2014 tengo también este recuerdo grabado de este capítulo, estando yo en mi casa de mis padres, vivía por aquel entonces cuando Martin publicó este capítulo, y en época de eliminatorias de Champions League, recuerdo esa primavera de 2014, primavera mágica, si eras del Madrid como yo, encima terminó en la 10ª, sacó este capítulo y nos pareció increíble, es de los mejores capítulos que yo he leído de George Martin. Mercy, Aria de Vientos de Invierno, Aria tacha un nombre de su lista, de forma muy épica. No voy a spoilearlo más, pero es brutalísimo. Y la historia de este capítulo es muy interesante. Martin escribió la primera versión de Mercy en 2001, cuando iba a haber una temporada de 5 años. Es que esta Aria es un poco diferente, es más crecida, más adulta, desde luego más adulta que la Aria que hemos leído hasta Danza de Dragones. De hecho, dijo Martin, quizá reescriba este capítulo antes de que se publique Vientos de Invierno. Creo que debería, porque Aria está demasiado crecida en poco tiempo. Y no quiero tampoco spoilearlo demasiado, pero bueno. La cosa es que Martin lo escribe en 2001 para Festín de Cuervos, cuando realmente Festín de Cuervos no iba a existir, iba a ser Danza de Dragones. Luego se descarta esa temporal. Nace Festín de Cuervos debido a que el libro que está escribiendo es demasiado grande y decide dividirlo en Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Y luego llega, lo iba a publicar en Festín de Cuervos, no cabe, porque ya hay muchas páginas. Lo va a publicar en Danza de Dragones, no cabe, y al final acaba en Vientos de Invierno. Y luego Alain Sansa. Este recuerdo que yo estaba en Semana Santa en Salamanca y publicó el capítulo George y fue increíble. Alain 1, capítulo de Sansa. De nuevo, una Sansa muy madura, muy adulta, muy picante. Llega a hacer comentarios sobre ese tema, sobre ser picante, sobre poner spicy a la vida a Harry el Heredero. Y interesante también historia. Fijaos. Mercy es de 2001, esto no tanto, pero este es un capítulo escrito en 2008. En 2009 Martin decide que no va a haber Sansa en Danza de Dragones, así que lo mueve a Vientos de Invierno. Y Martin en 2015 había dicho, en 2014 había dicho, bueno, Vientos de Invierno no sale este año, pero va al caer. En la cabeza de Martin el libro iba a salir en 2016, antes de la 6ª temporada de Juego de Tronos, y dijo, no voy a publicar más capítulos de Vientos de Invierno, porque total, en el año que viene, en año y medio, sale el libro. Pero como él ha confesado, y todo esto está aquí documentado y demás, o sea, cuando todo esto que está aquí, yo os voy a hacer referencia que esto lo dijo Martin. Martin, después de decir que no iba a haber más capítulos, no divulgar más capítulos, pues cedió y lo dijo en esta entrada en su blog, que está aquí recuperada, que bueno, pues que los fans se lo habían pedido, que sus editores se lo habían pedido, que su editorial se lo había pedido, así que bueno, pues que tocaba publicar ese artículo, un nuevo, en este caso, una nueva entrada, un nuevo capítulo de Vientos de Invierno. El siguiente es Arian 2, que es un capítulo al cual tengo un cariño increíble, porque es el único capítulo de un libro que George Martin ha solicitado expresamente que se publique por una editorial, en este caso por la editorial española Gigamés, responsable de Canción del y Fuego, hasta el año 2021, 2020 técnicamente, y pidió que se publicara con una portada y todo. Martin este capítulo en febrero de 2010 iba a ser parte de Danza de Dragones, pero al final lo movió a Vientos de Invierno. Lo leyó en la Borcón de 2011, es decir, el texto no nos salía en nuevas, estaba registrado. Lo leyó de nuevo en la convención de Sasquatch en 2015, pero Martin le pidió a Gigamés en agosto de 2016 que lo publicara en Lectu, que es la plataforma online de Gigamés, y que además le pusiera una portada de Enrique Corominas. Y aquí vemos a Arian, bueno, pues viendo junto a una joven arena. Es que no quiero spoileros este capítulo, pero bueno, viendo estas cuevas tan espectaculares. Es que no quiero spoilerlo, de verdad. Tengo más hay una lectura en mi canal de este capítulo, pero bueno, no quiero revelarlo mucho, pero bueno.
Martin pidió a la editorial española que publicara este capítulo traducido y con portada. ¿Por qué? Pues esto lo he contado yo una vez, porque Martin estaba muy disgustado con el Dorne de Juego de Tronos. Dorne es España, George Martin le gusta mucho España y quería que España, por decirlo así, como que la editorial española dijera, oye, existe un Dorne que no es el Dorne de la serie, que es el Dorne de los libros. Y por eso le pidió a Gigamesh que lo publicara y así lo hizo, como digo, en agosto de 2016. Luego Martin lo compartió también en su propia página web en inglés. Luego, capítulos que ha leído en convenciones, ¿de acuerdo? Capítulos que él no ha publicado en su web, en su blog, en Abuelo of Ice and Fire, pero que ha leído en convenciones y por tanto tenemos o una grabación o un registro de un resumen del mismo, ¿de acuerdo? A Martín le gusta mucho esto. Antes de Danza de Dragones había leído 13 capítulos de Danza de Dragones en diferentes convenciones, en solamente 6 años, entre 2005 y 2011. También aquí es cierto que Martin en 5 años, entre 2011 y 2016, pues, en 2016, contando con el abandonado, pues entre los capítulos anteriores, los publicados oficialmente en su blog web, que son 7, si no me falla la memoria, 7, tenemos luego aquí 4 capítulos leídos aparte, 7 y 4, 11. Es decir, aún estamos a 2 capítulos de los que se leyeron de Danza de Dragones antes de que saliera el libro. ¿Los leerá George Martin? Lo descarto. Me encantaría, pero a día de hoy no parece muy probable. Todas las cosas porque, como veremos ahora, desde 2016 no tenemos ni un solo nuevo capítulo de Vientos de Invierno leído por George en convenciones o publicado en su web, blog, Abuelo of Ice and Fire, ediciones físicas de Danza de Dragones. Y el primero que leyó y del cual no sabemos nada y luego no se ha puesto por escrito en ningún sitio es el primer capítulo de Victarion de Vientos de Invierno. Lo que es que no es un capítulo completo, ¿de acuerdo? Dijo Martin que esperaba que ese capítulo y el primer capítulo de Tyrion aparecieran en Vientos de Invierno, tal y como estaban en esa forma, en esa condición, pero que igual tuviera que reescribirlos. Han pasado 13 años de entonces. Y antes de verlo, en esta convención, esta foto es de aquí, es Martin leyendo precisamente este capítulo de Victarion. Han intentado descifrar lo que sale en este texto, pero es imposible. No es como el capítulo de Asa. Y Martin, pues, dijo que esto tenía lugar 5 minutos después del final de Danza de Dragones. El de Tyrion, que lo leería un poco de tiempo después, en la MissCon de 2012, y luego lo volvería a leer en Estocolmo en 2015, una convención a la que fueron Elio y Linda y a la que fueron, por ejemplo, Cristina Macía, Alejo Cuervo, gente del sector editorial español. En esa convención de 2015 en Estocolmo, George Martin dijo al mundo editorial español, europeo, iba a decir mundial, que Vientos de Invierno saldría en 2016, y como comenté el año pasado, pues no fue así. Y dijo que, pues como el capítulo anterior de Victarion, este capítulo de Tyrion, pues tendría que reescribirlo antes del libro definitivo. En febrero de 2013 se leyó por primera vez, un año después, el segundo capítulo de Barristan. Y el problema es que no tenemos una grabación completa, sino que solo tenemos un resumen. Primero lo leyó en la BosCon de 2013, luego en la Bubonicon, que es la convención que tiene lugar en Santa Fe, al lado de su casa, literalmente es donde él vive, en la ciudad en la que él vive, en 2015. Y lo interesante de aquí es que le preguntan, oye, ¿por qué si Barristan tenía en Danza de Dragones sus capítulos tenían apelativos como La mano de la reina, El caballero descartado y demás, el Romperreyes, por ejemplo? Aquí se llamaba Barristan y dijo, there is a method in my madness. Mi locura tiene una explicación. Hago las cosas por un motivo. Si Barristan ya no tiene sobrenombres porque ya ha recuperado quién es o es quién es auténticamente él. Barristan es un político, Barristan es un guerrero y en este capítulo le vemos en una batalla. Y el último capítulo del cual tenemos constancia plena de Vientos de Invierno es el mejor capítulo de Vientos de Invierno, uno de los 5 quizás mejores capítulos de toda la historia de Canción de Hielo y Fuego, que es El abandonado de Vientos de Invierno. Un capítulo increíble, un capítulo histórico, tenéis una lectura aquí en mi canal, ya ha habido sobre los análisis de ello, igual en un futuro hago yo un análisis propio de ello, pero igual sería un poco redundante ya, sabiendo lo que hemos trabajado y se ha hecho en el fandom en el pasado sobre esto, pero bueno, de las implicaciones del abandonado pues he hablado y hablaré más. Del apocalipsis protestante de Antigua, por supuesto que he hablado aquí en mi canal. Este capítulo es el presagio de ello. Y este es interesante porque Martin
terminó este capítulo antes de julio de 2010, es decir, un año antes de que saliera Danza de Dragones. Y en la BorCon de 2011 dijo a la gente, bueno, ¿qué capítulo queréis que lea? ¿De Aeron Pelo Mojado o de Ariane? Y dijeron, Ariane. Que era su error. El capítulo de Ariane está bien, pero el capítulo de Aeron Pelo Mojado del abandonado, como he dicho, es top 5 capítulos de la saga. Y Martin además luego leí el capítulo de Ariane en Sasquatch en 2015. Martin podíamos haber tenido el abandonado desde 2011 y lo tuvimos en 2016, pero bueno, no pasa nada. Martin dijo que es uno de los muchos capítulos oscuros que tendremos en Vientos de Invierno. Poco puede ser más oscuro que el abandonado, que es increíble. Y bueno, vamos a pasar ya a seguramente la parte más novedosa, la parte que más os sorprenda, la parte quizá de más documentación, no, sin duda, de más documentación de Jeff de Brindley Fish para este artículo, y son los capítulos y puntos de vista que tenemos confirmados que saldrán en Vientos de Invierno, pero que Martin pues no ha publicado en su página web, ¿de acuerdo? Y lo ilustro con esta imagen de Martin del capítulo de Asa de Vientos de Invierno, que esto está entrevistando a George Martin en un late night, y resulta que los fans pirados de Reddit cogieron esta imagen, se pusieron a trabajar con ella y de ahí dijeron que era un capítulo de Asa, del cual hablaré más adelante, y que ya tengo aquí un vídeo en mi canal hablando de el capítulo secreto de Asa de Vientos de Invierno. Vamos a repasar todos los puntos de vista de Danza de Dragones y repasar qué sabemos de ellos de Vientos de Invierno. Spoiler, hay 4 puntos de vista de Danza de Dragones, de los cuales no sabemos nada en Vientos de Invierno. En lo que yo voy hablando, seguro que deducís cuáles son. El primero, vamos aquí en orden alfabético, Aeron Greyjoy, era un pelo mojado. Sabemos que al menos tendrá un capítulo más. Cuando le preguntan a Martin si el abandono iba a ser el único capítulo de Aeron Pelo Mojado, que tú lees el abandonado y dices, pues igual ya no sabemos más de Aeron en un futuro, o nunca más. El autor dijo que no, que tendríamos algún capítulo más de Aeron Pelo Mojado en Vientos de Invierno. Seguimos, Areo J. Ahí, el peor, quizás, con Aris Auger, el punto de vista más pro en la saga, el peor punto de vista, el más prescindible sería Auger. Pero es que Areo J nos va a enseñar Campo Estrella. Nos va a enseñar Albor y nos va a enseñar a la Casa Dane, ¿vale? Pues bueno, sabemos que vamos a tener al menos 2 capítulos. ¿Por qué lo sabemos? En primer lugar, hay uno que es 100% seguro. En octubre de 2010, Helio García estuvo con George Martin, hicieron un panel sobre el mundo de Hielo y Fuego, nos saldría hasta 2014, y Martin dijo que habría 3 capítulos de Dorne en Danza de Dragones, que iban a ser de Danza de Dragones y que al final acabarían en Vientos de Invierno. 2 son los de Ariane, 1 y 2, y el otro, sabiendo que John Connington no es Dorne, es por narices el de Areo J. Porque además Martin diría después, no hay nuevos puntos de vista dorniense en Vientos de Invierno, ya tenemos a Areo J, que bueno, técnicamente no es dorniense, pero bueno, o sea, vive en Dorne, y que además, por supuesto, se mantendría Ariane. Así que solamente puede ser Areo J, y luego además, sabemos que tenemos al menos 2, porque Martin en junio de 2020, que hizo referencia a muchísimos puntos de vista, tengo un vídeo de ese verano de 2020 hablando de todos los puntos de vista los cuales estaba escribiendo George. Sabéis que 2020 fue un año muy productivo para George. Y en 2022 dijo que tenía capítulos, en plural, decía chapters. Areo J tiene capítulos en plural en Vientos de Invierno, ¿de acuerdo? Vamos a Ariane Martell, como sabéis ya conocemos los capítulos, pero hay una mención de Martin al tercer capítulo de Ariane de Vientos de Invierno, diciendo que Ariane tenía 2 capítulos ya escritos y hay un capítulo que estaba totalmente sin escribir en 2010, pero que pues iba a hacerlo. Y sabemos, por supuesto, que tiene varios capítulos, lo ha mencionado incluso en 2020. Daria Stark, sabemos que debe haber al menos 4 capítulos. 4. 4 es una cifra un poco... mínimo 4 es una cifra un poco aventurada, pero hay una palabra que os va a sonar, que es un lote. Marty mandó un lote, y para mí un lote es al menos 4. Yo que soy funcionario y trabajo a veces con lotes, los lotes suelen tener 5. Mínimo, No he visto un lote de menos de 5, ¿vale? En mi trabajo de funcionario. Ley de contratos del sector público. Si queréis ser funcionario, alguna posición puede que incluya esos temas. Bueno, pues Martin le envió un lote de capítulos de Arya a Jonathan Roberts, que es el artista de esto.
de The Lands of Ice and Fire, el libro de mapas de Poniente y esos, ¿vale? Para que desarrollara con esos capítulos de Vientos de Invierno, desarrollar el mapa de Bravos. Tengo ya hablando del mapa de Bravos y las pistas que tiene en los terrenos y seguramente he hablado de Bravos en mi canal varias veces. Más veces menciones Aria. Martín estuvo en 2013 en Portugal y dijo que le preguntaron, ¿qué está escribiendo Vientos de Invierno? Y dijo, Aria. En 2020 dijo que Martín está volviendo a Poniente. Realmente ahí no dijo a Poniente, si nos ponemos muy precisos, tendría que editar esto. Dice, tengo que escribir sobre Aria que está matando a alguien. Y en agosto de 2020 dice que volvía a Bravos. Entonces, aquí realmente si nos vamos al blog, como veis aquí, digo, está todo hiper documentado, pero nos vamos a su blog, al blog de John Martin. Voy a compartiros aquí el blog de John Martin. Y para que veáis que técnicamente no dice que Aria esté matando a alguien en Bravos, ¿de acuerdo? Sino que Aria me llama, va a matar a alguien, ¿de acuerdo? Dice que normalmente me paso el tiempo en Poniente con viajes a algunos otros lugares en las páginas de un gran libro, así que Aria va a matar a alguien. Así que ese capítulo que estaba escribiendo de Aria no tiene por qué ser Aria matando a alguien en Poniente. Aunque ya sabéis que os anuncio, os confirmo, os aseguro que Aria termina Vientos de Invierno en Poniente. Ya habrá vuelto de Bravos. De Asa tenemos al menos 3 capítulos. Uno es el capítulo secreto que, como os he contado antes, bueno, os voy a enseñar la imagen. Tengo ese vídeo entero hablando sobre ello. Resulta que Martin da una entrevista, se ve esto y los pirados de Reddit cogen ese texto, lo analizan y descubren aquí lo que está escrito, que es un capítulo de Asa de Vientos de Invierno. Pero tenemos más que ese capítulo, porque en 2017 Martin hizo referencia a múltiples capítulos de Asa. En una convención dijo, bueno, he leído unos cuantos capítulos de Vientos de Invierno, varios de Asa y de Victarion Greyjoy, y eso es falso. Martin nunca ha leído ningún capítulo de Asa y solo había leído uno de Victarion. Y por el tono en que lo dijo, la expresión que se utilizaba, que decía Capel, deducimos que no eran, que eran más 3 que 2. Pero bueno. Y luego sabemos que en junio de 2020 Martin estaba visitando Asa, pero no sabemos si era un nuevo capítulo de Asa o estaba reescribiendo uno de los capítulos previos. De Baristan sabemos que hay al menos un capítulo porque en junio de 2020 estaba escribiendo un capítulo suyo. Bran, esto lo hablamos la semana pasada, así que no voy a extenderme. Sabemos que hay un capítulo más de Bran que aparece al final de Danza de Dragones, que aparece en la biblioteca de los manuscritos perdidos. También tengo un vídeo en mi canal hablando de la biblioteca de los manuscritos perdidos. En esa biblioteca aparece un borrador de Danza de Dragones y en ese borrador de Danza de Dragones aparece un capítulo más de Bran del que tenemos en Danza de Dragones. Asumimos que ese capítulo ya está escrito y que ha sido trasladado a Vientos de Invierno. No creo que Bran tenga mucho más capítulos en Vientos de Invierno porque es un personaje hiper pluscuam perfectamente poderoso. Brienne de Tarth y Jaime Lannister, fijaos, pechos. Son los primeros pechos igual que enseño en mi canal. Espero que sean los últimos. Bueno, en junio de 2022 Martin estaba escribiendo un capítulo de Tyrion, había terminado uno de Cersei y había trabajado capítulos de Jaime y Brienne. Y hablando de Cersei, tenemos unos cuantos capítulos de Cersei seguros en Vientos de Invierno que Martin ya ha escrito. Martin estaba trabajando con ellos, con Cersei en 2016 en la Balticon. En 2020 estaba escribiendo sobre Cersei y en noviembre de 2020 también dijo que estaba trabajando y mencionó capítulos de Cersei y de Tyrion. Y en 2022, esto sí que es más interesante, dijo que había terminado, recordaos, junio de 2022, declaraciones de John Martin, llevo 1200 páginas de Vientos de Invierno, me queda pues un cuarto del libro para terminarlo, bla, bla, bla. Grandes declaraciones, teníamos mucha esperanza, poco antes del estreno de la primera temporada de La Casa Dragón. Todos qué felices éramos y qué jóvenes. Yo tampoco tengo canas ahora, pero bueno. Estaba igual mejor. No, de salud es parecido. Bueno, en fin, junio de 2022, Martin había terminado un puñado de capítulos. Así que Cersei tiene seguro más de 2 de Cersei que le habían estado costando. Le ha dicho que Martin tuvo un 2022 bueno a nivel de escritura. 20 fue muy bueno, 21 no estuvo mal, pero fue peor. 22 fue muy bueno, 23 no fue bueno, 24 no fue bueno. Que yo sepa, la primera mitad de 2024 no fue bueno, segunda mitad de 2024 no tengo constancia. Veréis al menos 2 capítulos. En Dothraki estaba trabajando en 2012
Y en 2014 dijo en una entrevista, bueno, le preguntaron, bueno, ¿qué pasa cuando estoy escribiendo Vientos de Invierno y pienso en Dani? Pues ahí asumimos que es otro capítulo más. Pero bueno, es evidente que Dani va a tener varios capítulos en Vientos de Invierno. Pero digo, constancia definida de ellos, 2. De Davos hay al menos un capítulo. ¿Por qué? Porque Martin dijo que, pues, que Rickon aparecería en Vientos de Invierno, que Osa sería un personaje que volvería a Vientos de Invierno, que además la actuación de Natalia Tena, española, extremeña, le había influenciado mucho y que, bueno, pues que quería que parte de la Osa de la serie fuera en su Osa del libro, que era un personaje pues bastante menos desarrollado. Y además en Vientos de Invierno habrá unicornios. ¿Dónde hay unicornios? ¿Dónde hay Osa? ¿Dónde hay Rickon? En Skagos. ¿Quién va a Skagos? Davos Seaworth. Davos Seaworth tiene seguro un punto de vista en Vientos de Invierno. John Connington sabemos que tendrá al menos 2 capítulos. En primer lugar, hay la primera mención diciendo que había un capítulo previo entre Ariane 2, que ya conocemos, y Ariane 3, que como he mencionado antes, no estaba escrito, pero sí iba a escribir. Y Ariane 2 termina diciendo, voy a ir hacia Bastión Tormentas a encontrarme con este tal Griff, que es John Connington, este líder que ha conquistado las Tierras de la Tormenta para la Compañía Dorada. Y Matt dijo que había un capítulo en medio, entre el 2 y el 3. Tiene que ser John Connington. Pero más interesante todavía, en la Volcón de 2011, Martin dice que la batalla del Bastión de Tormentas, en Vientos de Invierno, la batalla del acero, la toma de Tormentas, he hablado de esto en mi canal, tengo un vídeo hablando de la batalla del acero y también otro hablando del triple triunfo de la Compañía Dorada en Vientos de Invierno. Pues el primero de esos triple triunfo y la batalla del acero es la toma mediante un subterfugio, mediante una trampa, mediante un engaño de la Compañía Dorada de Bastión de Tormentas. Y eso dijo Martin, que al final, que al principio no iba a contarlo, pero sí lo va a contar al final y eso va a ser el primer capítulo de John Connington en Vientos de Invierno. Pero, por si había dudas, 11 años después, 2022, Martin dijo que habría capítulos, en plural, de John Connington en Vientos de Invierno. Y Melisandre al menos 3. Recordad que en Danza de Dragones tenemos un solo capítulo. ¿Por qué decimos 3? Porque cuando Martin fue a México, en el Festival de Literatura de Guadalajara, ojalá ir a México y ojalá estar con mi libro el año que viene en el Festival de Guadalajara. Mexicanos, desde aquí os imploro, os lo digo, aunque tengo gran relación con alguna editorial importante, ojalá hagáis lo que esté en vuestra mano para que pueda presentar mi libro sobre la saga Juego de Tronos en el próximo Festival de Literatura de Guadalajara. ¡México! Grito, ¡México! Os imploro. Me encantaría también a la de Bogotá, por supuesto, pero aquí, como ha salido el Festival de Literatura de Guadalajara, lo menciono. Martin dijo que había múltiples capítulos de Melisandre en Vientos de Invierno. Múltiples, en plural. Oye, igual son 2, pero por cómo era el tono de Martin, sonaba más bien a 3. Recordad que Jon Nieve ha muerto, así que si queremos saber qué pasa en el muro, tampoco está por ahí Sam Tarly. Theon no creo que llegue tan al norte. Bran está lejos y aunque pase por ahí le queda para llegar por ahí. Si queremos saber qué pasa en el mundo, el punto de vista tiene que ser Melisandre. ¿De acuerdo? Y luego, pues en 2020 sabemos que Martin está escribiendo sobre Mel, que es Melisandre, para Vientos de Invierno. Vientos de Invierno, por supuesto, tengo un prólogo. Tengo un vídeo hablando de cómo es el prólogo de Vientos de Invierno. Eileen Payne es un personaje que creo que puede ser importante en el prólogo. Y Martin dijo que Jane aparecería, pero no dijo, y de hecho creo que no va a ser así, punto de vista del prólogo de Vientos de Invierno. Y ya os he dicho alguna vez que no puedo contarlo, pero que sé cosas del prólogo de Vientos de Invierno. Pero por respeto a la gente que me lo dijo, no puedo decir nada. Sam Tarly, sabemos que hay un capítulo al menos, porque en agosto de 2020 Martin estaba escribiendo sobre él. Theon Greyjoy, igual, en 2016 dijo que estaba revisando un capítulo suyo. Podría ser que ya conocemos, que cuando es capturado por Stannis, capítulo maravilloso, el capítulo que a mí me cambió la vida, capítulo que leí en esa Universidad de Salamanca, bueno, en la Casa de las Conchas, estudiando para la universidad en Salamanca, ese diciembre de 2011. Podría ser ese, pero lo más probable es que sea otro. Y tiene una lista, al menos tendrá 3 capítulos más. Sabíamos en 2020 que Martin estaba visitando a Tyrion. En agosto de ese mismo año estaba con su amigo Tyrion Tyrion, pero más interesante, en noviembre habló que estaba trabajando en un puñado de capítulos suyos. Ese couple of chapters, ese puñado de capítulos suena más de 2. Si queréis decimos, Martin tiene terminados 2 capítulos de Tyrion en Vientos de Invierno. Lo bueno que al menos 3 se ciñe más a sus palabras, ¿no? Si queréis vamos a coger para que veáis que todo eso está hiper mega documentado. Esto es la entrada original y esto es la entrada en su blog.
Y bueno, la entrada en su blog dice Back to Westeros, vuelta a Poniente. Y bueno, hablando de Tyrion, que pasa un tiempo con los Lannister. Y bueno, que hablando de que ha estado con varios capítulos, dice que pasa por Antigua 2 o 3 veces. O sea que también, pues, Sam, desde luego, va a tener más de un capítulo probablemente. Pero bueno, ya digo que bueno, que Tyrion, pues evidentemente va a tener, es su personaje favorito, va a tener más de 2 capítulos en Vientos de Invierno. Y ya por ir terminando, vamos con Victarion, al menos 3 capítulos más. Yo diría que más bien serían al menos 2. Lo mismo que Asa. Martin dijo que habría leído un par de capítulos diferentes de Victarion de Vientos de Invierno. Y de Victarion ha leído uno y de Asa ninguno. Y por cómo lo dijo, por el tono, por la expresión, digo, aquí todo está hiperdocumentado. Esto está en. Nos va a llevar a un YouTube, que tampoco es en plan ponernos, que nos funan, pero bueno, Martin habló de que he leído en un par de capítulos. I've read a couple of chapters of Winter. Y intento imitar a George, pero no soy un gran imitador de George al menos. Y dijo que eran un puñado, varios capítulos. Ya digo, desde luego son más de uno y sonaba más a 3 que a 2. Pero bueno, digo, repito que esto está aquí todo en Martin en San Petersburgo, diciéndolo en 2018. Y he dicho todos los capítulos con puntos de vista de Danza de Dragones, menos 4. 1, el prólogo, muere. Vale, mis 6 pieles. Otro, el epílogo. Kevan Lannister, muere. Otro es Quentin Martell, muere. Falta uno que está muerto pero que va a volver. Jon Nieve. Martin nunca ha hecho mención, con todo el sentido del mundo, pese a la serie Juego de Tronos, que Jon Nieve vaya a tener capítulos desde su punto de vista en Vientos de Invierno. Y ahora viene cosas sorpresas, avisos, noticias, novedades, exclusivas, que pues dije la semana pasada una y esta semana pasada, digo otra, ¿vale? Hasta donde la primera de Vientos de Invierno y la otra no de Vientos de Invierno. Hasta donde yo sé, Jon Nieve o no Jon Nieve, o algo que tiene que ver íntimamente conectado con Jon Nieve, debería tener un punto de vista en Vientos de Invierno. Tiene que ver con esto que está aquí. ¿No? ¿Veis esto en mi cojín? ¿Vale? Yo creo, me lo vuelo, igual lo sé, igual he deducido, igual tal, que Jon Nieve igual no tiene, no sé si Jon Nieve tendrá punto de vista en Vientos de Invierno, pero algo que tiene que ver con él y que acabo de coger con un cojín, debería tener punto de vista. O desde luego, sería increíble que tuviera un punto de vista esa cosa, ¿no? Sería increíble. Bueno, ya veremos. Y repito, Martin es un jardinero. Martin cambia muchísimo de opinión. Igual Martin tenía una idea de hacer un capítulo del cojín y luego dijo que no. Pero bueno. Y luego la otra cosa, que es menos relevante y que interesa evidentemente a menos gente, pero mi libro ya, que se ha comentado, mi libro sobre la Canción del Fuego y Juego de Tronos, que va a salir este año. Os dije la semana pasada que saldría en noviembre, así que mira, no tenemos Caballeros de Reinos, no tenemos Vientos de Invierno, no tenemos La Casa del Dragón este año, pero tendremos mi libro. Estamos ya con la portada, ya que yo tenía ya una portada, pero esta semana manda como una portada definitiva. He querido que me cambien alguna cosa porque no os voy a engañar, la primera cosa que me mandaron, o sea, me metieron una portada y dije, genial, al fin del mundo con esto. Y justo ayer me mandaron otra portada, que era bastante diferente a la que me habían dicho. Y de primeras dije, esto no es lo que me habéis enseñado, esto cambia bastante el tema. ¿Podréis modificar tal cual y cual y cual? Y le he dicho, bueno, modificaremos, pero sí que nos gusta porque creemos que a nivel comercial va a ser mejor que tenga este formato, bla, 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 bla. Igual en un futuro podría mostrar la portada que no fue. Pero bueno, que la portada ya no va a ser nada muy distinta de la que me han enseñado hoy.
Y bueno, pues negro, dorado y rojo van a ser los colores predominantes. Y viendo esta camiseta, pues igual os podéis... Viendo esta camiseta, que no me la he puesto por casualidad, Link entra en el Trono de Hierro con armas de múltiples personajes de videojuego que ha derrotado. Pues igual esto que tengo en la camiseta, pues igual sale y igual es el elemento más importante de la portada de mi libro. De hecho, así es. Un trono de hierro espectacular preside mi libro, la portada. Y con esto y un bizcocho, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo y ahora la despedida con Ibi en el salón, recordando próximos directos, vídeos y cosas de mi canal. Sois muy grandes. Y nada más. Gracias por ver el vídeo. Como os he dicho antes, gracias por suscribiros al canal. Saludos a los nuevos. Y como os he dicho al principio del vídeo, próximo lunes, directo mensual del canal, último lunes de este mes de mayo. Y el martes será el último martes que, porque ya termina The Last of Us y ya terminó Andor, último directo, Anillos y Dragones, hablando en este caso del final de The Last of Us, en el canal de Magos y Medianos y en el canal de Twitch del amigo Antonio Runa de la órbita de Endor. Muchísimas gracias, ya digo, la semana que viene nos vemos por partida triple, en mi canal el lunes, el Magos y Medianos el martes y otra vez el jueves en el último vídeo de esta serie sobre todo lo que sabemos de Vientos de Invierno. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, si hubiera un tráiler, pues habría directo antes, pero bueno, muchísimas gracias por todo. Adiós.